Comunidad, ¿cómo están? Esperamos que con buen ánimo para escuchar una nueva recopilación de historias de horror que hemos preparado para ustedes. Y antes de pasar a ellas, me gustaría platicarles algo que quienes me sigan en Twitter seguramente ya leyeron, y es referente al departamento del que me mudé hace más o menos un mes. Como ustedes saben, yo soy escéptico, pues nunca he tenido una experiencia paranormal, algo que yo haya experimentado de primera mano, pero en este caso sí sabía que había cosas raras que estaban ocurriendo en este departamento que ya nos costaba cada vez más explicar, cosas pequeñas, nada grave, pero que pasamos por alto. Y bueno, aún tengo contacto con el guardia de aquel edificio y ayer nos sorprendió con la noticia de que los vecinos se han estado quejando del ruido que hacemos por la madrugada, sin saber ellos que el departamento ha estado vacío las últimas semanas. Quién sabe qué esté pasando ahí, pero ahora pasa a ser preocupación de mis anteriores vecinos por allá en la colonia San Rafael. En fin, ahora sí, vamos a las historias de verdad, vamos a sus historias, apaguen la luz, déjense llevar. Esto es Relatos de la Noche. Hola comunidad, quisiera compartirles esta historia que vivió un guardia nocturno que trabajaba, o quizás aún trabaja, no lo sé, en una televisora donde mi papá es diseñador gráfico. Esta experiencia se la contó a mi papá, quien la compartió conmigo y mi familia. Hace unos años aquella televisora operaba en una casa enorme, no un edificio, sino una casa grandísima pero con habitaciones, sala, cocina, con su jardín, etc. Era como una casa para una familia muy grande. Yo llegué a ir algunas veces, como a los 11 o 12 años de edad. Como les comento, la casa tenía un jardín con juegos, columpios y resbaladillas, y ahí me pasaba yo el tiempo hasta que mi papá salía de trabajar. Lo que le pasó a aquel guardia, lo que le contó a mi padre, comenzó con un turno que parecía de lo más normal. El aire se escuchaba rozar por entre las ramas de los árboles, se escuchaban los grillos y demás sonidos que parecían tomar más intensidad conforme se adentraba la noche. Llegó la hora del rondín, de recorrer toda la casa para ver que todo estuviera en orden. Cuando el guardia terminó, se dirigió a la entrada, donde descansaba y pasaba la mayor parte del turno. Cuando se acercaba para allá, escuchó el sonido de los columpios, como si alguien se estuviera meciendo en ellos. Se le hizo sumamente extraño. Él era la única persona ahí. Era de madrugada. Se encaminó hacia allá, hacia el jardín, y no tanto porque quisiera cerciorarse de qué se trataba, sino porque tenía que atravesarlo para llegar a la entrada. Cuando llegó al jardín, tenía de frente a los columpios, y notó que uno de ellos estaba meciéndose, pero sin nadie en él, solo uno de los columpios. No era el aire, no podía hacerlo. Sacó su teléfono, uno de los más sencillos de aquel entonces, de los que aún ni siquiera eran touch. Tomó una foto en esa dirección y luego se sorprendió de lo que veía en la pantalla, algo que no podía ver a simple vista. Vio a una niña, la figura de una niña vestida de blanco. El guardia corrió hacia su caseta para quedarse ahí por el resto de la noche y no se pudo tranquilizar hasta que por la mañana llegaron los trabajadores, incluido mi papá, a quien finalmente le confió lo que había vivido. Le mostró esas fotos y mi papá, siendo diseñador, sabe de la construcción de la imagen y no notó ningún tipo de edición. Él afirma que son reales. Actualmente la televisora se extendió y alquiló una casa más grande, donde ahora labora mi papá. La anterior, la de la historia, se sigue ocupando, pero él ya no la visita. Quiero mostrarles aquellas fotos que tomó el guardia aquella noche, entre las 3 y 3:30 de la madrugada. Ustedes
tendrán el mejor comentario al respecto. Hola, Relatos de la Noche. Esta es la primera vez que voy a publicar y va en relación al video de fallas en la realidad que vi hace unos días en el canal. Hace unos 3 años, yo trabajaba en una cafetería en Aguascalientes y salía ya noche, cerca de las 12 o la 1 de la mañana. Me quedaba lejos de mi casa y como iba en bicicleta, aprovechaba para llamar a la que en ese entonces era mi novia y hablar durante el camino, que eran cerca de 40 minutos. Aquella vez tomé un camino diferente. Es un lugar con zonas residenciales, por lo que la calle es una avenida larga con una bóveda de árboles, bastante tenebrosa. A mí ya me daba miedo esa zona, pues está muy sola por las noches. Pero en ese camino hay ciclovía, así que lo tomé confiado para ir hablando por teléfono en mi bicicleta. De pronto, dejé de escuchar la voz de con quien iba hablando. Dejé de escuchar la voz en el teléfono. Lo colgué pensando que se había cortado la llamada y volví a marcar. Ella, muy sacada de onda, me comentó lo que había escuchado. Solo balbuceabas y decías cosas sin sentido. Al escuchar eso, de pronto sentí un escalofrío. Para calmar lo que sentía, comencé a bromear y a reírme y le quise contar sobre lo que iba diciendo, pero ahí me asusté todavía más. No recordaba lo que le había dicho, y aún más extraño, no recordaba parte del camino, ni cómo había llegado a donde estaba en ese momento. Y es que son varias calles y avenidas que interceptan para entrar. Volví a bromear, a intentarlo para calmar las cosas, pero entre toda la bóveda de árboles, me sentía observado por algo o por alguien que se escondía en esa madrugada y jamás me atreví a voltear hacia atrás. Aceleré la bici a todo lo que pude, a pesar de que era un camino con una inclinación bastante pesada. Durante ese transcurso, me encontré de frente con al menos 2 personas en la banqueta, sentadas a la 1 de la mañana. Su cara tenía algo diferente, algo raro que notaba al encontrar nuestras miradas. Su cara parecía distorsionada. Ahí fue donde me asusté de verdad. Lo que me faltaba para llegar a mi casa aún eran como 10 minutos, y parte de ese camino son plantíos y cultivos y terrenos donde hay animales. Todo ese trayecto sentía como alguien me miraba desde ahí, pero tampoco me atrevía a voltear. Tenía esa sensación de que alguien me estaba siguiendo. Todo se calmó hasta que llegué a la calle donde vivo, y agitado llegué hasta mi casa. Hasta mis papás me preguntaron que qué había pasado, pero yo no supe cómo decirles lo que experimenté aquella noche. Tenemos tiempo, comunidad, para una historia más, pero quiero que me platiquen, ya sea aquí en los comentarios si nos están viendo en YouTube y si nos están escuchando en Spotify, pues en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram o Facebook, que nos platiquen cómo escuchan ustedes nuestras historias. Cuéntanos cómo vives Relatos de la Noche. Cómo viven lo que vamos relatando, en qué contexto, cómo nos escuchan, al lado de quién. Y es que ya saben que este proyecto es completamente suyo. Este proyecto es de ustedes, es para ustedes, y nosotros solo hemos tenido la gran fortuna, la enorme fortuna de ser los intermediarios. Vamos a pasar a la última historia, pero antes quiero decirles que si llegan a escuchar un lamento o un grito de ayuda en las calles en la noche, por más raro, por más espectral que les suene, salgan a asomarse porque es probable que sea alguien que sí necesita ayuda. Es mucho más probable eso a que sea algo sobrenatural. Recuerda, estás escuchando Relatos
de la noche. Hola comunidad RDLN, me llamo Alexandro y quiero compartir con ustedes la siguiente experiencia. Justo me ocurrió el día de hoy, 16 de diciembre del 2020 por la madrugada. Tengo 21 años, vivo cerca del lago de Texcoco y de una caseta de cobro. El lugar de mi vivienda es una zona rural donde viven mis 5 tíos maternos con su familia, en sus respectivos hogares, ya que mi abuelito repartió el terreno que le heredó su mamá, que en paz descanse. Cabe mencionar que cada uno de mis tíos tiene al menos un perro, a quienes consideramos parte de la familia, siendo un total de 8. Además, frente al extenso terreno heredado de mi abuelo, el cual se encuentra enmallado, los vecinos también tienen alrededor de 10 perros, los que están todo el día y noche vigilando los alrededores, y nos alertan si algún intruso intenta saltar el cerco o algo por el estilo. Como de costumbre, por la noche, yo me encontraba haciendo mi tarea. Era cerca de las 11:30. Ya me encontraba acostado en mi cama, escuchando los relatos del canal, con la luz apagada y los ojos cerrados. Todo iba bastante bien. Estaba de verdad disfrutando las experiencias paranormales que personas de diferentes lugares comparten, hasta que de pronto, todos los perros comenzaron a aullar. La verdad no le tomé mucha importancia y me dispuse a seguir escuchando los relatos, pensando que quizás habían escuchado algún ruido en la carretera que tenemos cerca, pero un rato después, en la madrugada, volvieron a hacerlo. Era la 1:50, cuando escuché claramente desde mi cama el lamento escalofriante de una mujer que me dejó con la piel erizada del susto. Como si alguien le estuviera persiguiendo o haciendo daño. Creí entender que pedía por ayuda. El lamento duró solo unos segundos y me esperé para ver si volvía a escucharlo, pero no, ya no se escuchó nada. Sin embargo, los perros no dejaban de aullar. La verdad, tuve curiosidad por asomarme por mi ventana para saber qué estaba ocurriendo allá afuera, pero no lo hice. Me dirigí a la habitación de mi madre y le pregunté si había escuchado aquel lamento, pero me respondió que no, que ella no había escuchado nada. Le platiqué lo que yo había oído y, debido al miedo que tuve, me quedé a dormir con ella en su habitación, en la cama que antes pertenecía a mi hermana. Esta mañana, pensándolo mejor, quizás fue buena idea que no me asomé por la ventana, porque quién sabe qué es lo que habría visto allá afuera. No sé qué haya sido realmente, comunidad. Tal vez fue una mujer pidiendo ayuda realmente, o simplemente fue un lamento, un eco de la carretera. Justo hace unas horas le pregunté a mis familiares y a los vecinos si no habían escuchado ellos el grito de una mujer por la madrugada. Me contaron que solo escucharon el aullido de los perros, como de costumbre. Lamentablemente mi comunidad no cuenta con vigilancia, pero a pesar de eso, por aquí nunca se ha escuchado de violencia o asesinatos o algo por el estilo. Pero anoche ya era muy tarde y el lugar es muy solitario, como para que una mujer hubiera andado realmente en la calle. Pero todo pudo haber pasado. Yo no supe qué hacer en ese momento. La verdad, sentí bastante miedo de pies a cabeza, me quedé petrificado y no supe cómo reaccionar ante tal hecho. Mi abuelita materna, Esther, que en paz descanse, me platicaba que su mamá les decía que los perros pueden ver cosas paranormales. Quizás por eso le ladran a la nada en la noche. También decía que si los humanos tomamos las lagañas de los perros y nos las frotamos en los ojos, podemos ver las mismas presencias que ellos. La verdad, no sé qué tan cierto sea esto, pero, comunidad, ¿ustedes qué piensan? ¿Sabían algo sobre esto? ¿Creen que es posible? Gracias a los que se tomaron el tiempo de leer mi experiencia, tengo muchas más que espero compartir pronto con ustedes. Saludos desde Texcoco.